determinar mi vida? Obvio, que lo que va a determinar nuestra vida pues va a ser la palabra de Dios. O sea, lo que diga la palabra de Dios, no lo que dicen allá afuera, sino que es importante que la palabra de Dios sea la que nos guíe, sea la que nos hable y que sea la que determine nuestro comportamiento. Porque va a haber, hermanos, muchos casos que nos vamos a preguntar, ¿qué hago aquí? ¿O cómo lo hago? Pero créeme, hermano, para cualquier duda o cualquier pregunta, la Biblia nos va a contestar. La Biblia nos va a hablar. Pero va a ser importante que veamos y que aprendamos que sea la Biblia que nos hable y no lo que pensamos o lo que imaginamos o creemos, sino qué es lo que Dios quiere hablar a través de la palabra. Mira, vamos a, si le puedes dar a la primera diapositiva, por favor. Vamos a ver, hermanos, algo, bueno, no quiero darles la espalda, pero voy a voltear un poquito nada más para poder ver. Mira, el encabezado o lo que dice allí al principio es el Dios de la Biblia y la ética cristiana. Ya te lo mencioné, dice cosmovisión cristiana, dice, determina la manera en que nos comportamos y está relacionado con el Dios de la Biblia y la ética cristiana. Aquí hago énfasis, hermanos, por eso es muy importante ver que esto determina cómo me voy a comportar, también cómo voy a vivir. Si yo tengo una buena cosmovisión cristiana o cosmovisión bíblica, eso va a determinar mi manera de vivir, mi manera de agradar a Dios. Por eso es importante, o mi hermano también les decía, de que podamos aprender sobre la cosmovisión. Porque, pues bueno, todas las personas tienen alguna cosmovisión, pero obvio que nosotros tenemos que tener una cosmovisión, pues cristiana. Mira, allí nos dice y habla de Abraham Kuyper, dice que es un teólogo y que es un político neerlandés. Y mira lo que dice, afirmo, dice, no hay una sola pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, como soberano Señor de todo, no reclame mío. Y a lo mejor, hermano, te preguntas, ¿pero esto qué? ¿Qué quiere decir esto? Hermano, esto es importante. Dice, si tú entiendes esto, a lo mejor dices, hermano, ¿pero qué quiere decir? Pero es simple. Dice, si tú entiendes que todo es del Señor, o sea, el tiempo, tus finanzas, por eso dice este teólogo neerlandés, dice, no hay, o sea, algo, todo lo reclama Dios y nos dice que es de Él. Pero a veces, hermanos, nosotros, como cristianos, obvio, pues el mundo has escuchado, no, es que yo me lo he ganado con mi sudor, a mí me ha costado, a mí nadie me lo ha regalado. Pero lo que nos dice hoy, lo que tú debes creer y lo que debes pensar, que todo, o sea, todo lo reclama Dios y es de Él. O sea, créeme, cambiaría nuestra manera de actuar y nuestra manera de pensar si nosotros reconociéramos que todo lo está reclamando Dios. Hermanos, no hay nada que digas tú que es tuyo, que te pertenece, no tenemos nada. O sea, la verdad, hermanos, aquí estamos como peregrinos. Y yo creo que nos debería alegrarnos de que simplemente Dios, en su infinito amor, nos haya dado un espacio, un lugar, porque Él es el dueño, nos dice que Él es el dueño del cielo y de la tierra. Pero lo que este teólogo nos quiere enseñar, que nuestra actitud y nuestro corazón debería decir, es del Señor, es tuyo, mis finanzas, mi tiempo. Porque nos dice aquí, dice, ¿cómo
cómo cómo invierte su tiempo. Pero dice, ¿qué es lo que Dios dice? El tiempo es mío, esa casa es mía, esas finanzas son mías. O sea, en realidad no hay nada que tú digas, esto es mío. Mi hermano, yo creo que ese es el corazón y la actitud que Dios quiere que tengamos. Que reconozcamos que todo le pertenece a Él y que Él es el dueño de todo. Mira, vamos a ir a la escritura. Ahí hay una escritura. Si traes tu Biblia, porque solamente anoté la escritura. Es Primera de Corintios. Ahí está en la pantalla. Primera de Corintios 6, verso 20. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, dice, son de nosotros, ¿no? Dice, los cuales son de Dios. Te lo repito, hermano, dice, porque habéis sido comprados por precio. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, dice, los cuales son de Dios. Bueno, algo que nos va a ayudar y solamente pues es importante repetirlo, hermano, pues conocer este principio. Pues yo a lo mejor dices, no, hermano, yo ya lo sabía, está bien, pero si ya lo sabíamos, ¿por qué no lo hacemos? Porque si dices, es que sí sé, hermano, que Él es el dueño. Pero hermano, a veces lo olvidamos. A veces, pues nos podamos comportar como que, no, es que, pues a mí me costó. Pero lo que Dios quiere que en este principio reconozcamos que, pues que no hay nada que sea de nosotros, que todo es de Dios, que todo le pertenece a Dios. Y pues bueno, este es un principio y algo que también David reconocía, y bueno, no quiero salirme, pero él reconocía que todo, que no había algo que él no le hubiera dado. Dice, pues de lo que te voy a dar tú ya me has dado. O sea, no hay nada que yo diga que te voy a dar esto que era menos. Si lo mismo que te voy a dar, tú me lo has dado y es lo que te doy. Es lo que decía David. Eso lo puedes ver en Primera de Crónicas 29, verso 13 o 14. Pues es el pensamiento que David tenía, pues, y reconocía pues la soberanía de Dios, pues. ¿Puedes darle a la otra, por favor? Mira, hermano, también hay otro autor, se llama Geoffrey Bromley. Algo que él nos dice que el cristiano debe pensar que Dios es la base de la ética. Lo voy a repetir esto porque es importante, van a ser 3 incisos que vamos a ver. La primera dice que es la base de la ética. Dice, la segunda es la norma de la ética. Y el tercero dice que es el poder para vivir éticamente. ¿Sí? Te repito, dice este autor, la primera es que Dios es la base de la ética. Y para este punto, nos dice él, dice, el Dios de las Escrituras es la base de la ética cristiana. Dice, Dios se revela a través de su palabra. Él es quien determina la manera que debemos comportarnos en la vida. Bueno, esto es algo importante, hermanos, y lo mencioné al principio, que si tenemos una buena cosmovisión, obvio, que nos vamos a comportar conforme a la Biblia, conforme a lo que Dios dice. Dice este autor, y ahí hay una escritura, vamos a ir a la escritura. Esta ya la hemos leído, hermanos, Primera de Pedro,
y es verso 1, 15. Dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Pues algo que nos quiere ayudar aquí, que eso es lo que determina, hermano, la escritura, cómo voy a vivir. A lo mejor una persona que no es creyente o una persona pues se pregunta esto, o sea, ¿cómo debo de vivir? Pero alguien que ha creído, que ha reconocido a Cristo, sabe cómo debe vivir. O sea, con la escritura. Por eso nos dice que Dios es la base de la ética. O sea, es importante poder entender este punto, hermanos, y poder reflexionar y poder decirnos, pues, ¿dónde encuentro esa base? Y la base, pues, está en la palabra de Dios. O sea, porque ahorita no estamos metiéndonos a preguntas que ya vamos a entrar. Ya el próximo estudio ya va a haber preguntas sobre a lo mejor el aborto, sobre sexualidad, pero ya van a ver específicamente a lo mejor algunas preguntas que tú tengas, ¿qué hago aquí, hermano? Pero obvio que la Biblia misma nos va a responder y nos va a ayudar. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué hago en esta situación? Pero hoy, hermanos, lo que Dios quiere en nosotros, que tengamos una base, pero que esa base esté, o como digamos ese cimiento, esté bien puesto, pero esté bien puesto en Dios, en las Escrituras. O sea, que esa sea nuestra base. No lo que me dijeron, no lo que dicen las personas, sino lo que dice la palabra de Dios, las Escrituras. Y bueno, mira, el segundo inciso, dice, Dios es la norma de la ética. Y si una norma es una regla que se debe seguir, dice, a lo cual deben ajustar las conductas de los hombres. Y nos da un ejemplo, pues, como normas, nos da el ejemplo de los 10 mandamientos, ¿sí? Bueno, todos recordamos, sabemos los 10 mandamientos, pero también nos da otro ejemplo, que es el Sermón del Monte. Es importante, pues, poder recordar, sabemos que los 5 primeros mandamientos hablan sobre Dios y los otros 5 hablan sobre el prójimo. O sea, es importante, dices, entonces Dios, a lo mejor se están preguntando, Dios ya les había dado normas allí al pueblo de Israel, con los 10 mandamientos. O sea, ya les estaba dando normas, ya les estaba diciendo, por ejemplo, qué hacer y qué no hacer. Y eso es importante, pues, que podamos, porque yo creo que todos, hermanos, vamos a tener esas preguntas. En tu trabajo, en tu escuela, con tus amigos. Y es importante que podamos ver, ¿qué hago, Padre? Pero dices, pero no, Dios ya me dio esas normas que son importantes. Mira, ahí está el ejemplo. Y hay una escritura que también ya hemos leído, pero la vamos a leer. Es en Miqueas. Miqueas, 6. También ya la hemos leído, pero dice, hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? Dice, solamente hacer justicia y amar misericordia. Y dice, humillarte ante tu Dios. Dice, ya te ha declarado Dios, ya te ha dicho lo que es bueno.
pero también le está diciendo, pero ¿qué pide de ti? ¿Qué Dios está pidiendo de ti? Dice, solamente hacer justicia, nos dice ahí en el texto, y dice, y amar misericordia, y dice, y humillarte ante tu Dios. Eso dice, eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros que hagamos. Pero dice, es interesante porque atrás dice, pero ya te ha dicho lo que es bueno. O sea, ya sabemos lo que es bueno. O sea, es importante, hermano, saber y recordar. No, es que Dios ya me ha recordado lo que es bueno y lo que es malo. Pero ¿qué Dios pide? O sea, también Dios nos está recordando, pero también nos está dando una responsabilidad de hacer esto. O sea, no nada más se queda en que ya sabemos lo bueno, pero dice, no, pero también te doy una responsabilidad de hacer también esto. Y eso es también muy importante. Mira lo que nos dice Primera de Juan, ya lo hemos visto, pero vamos a leer el texto. Primera de Juan. Primera de Juan 4, verso 19. Dice, nosotros le amamos a Él. Dice, porque Él nos amó primero. ¿Sí? Te lo repito, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El punto que estamos viendo, hermanos, dice que Dios es la norma de la ética. Algo que si nosotros hacemos, o digamos que sería algo, bueno, es la norma, es porque dices, sabes que estás amando a Dios, pero porque tú entiendes que Él te amó primero. Por eso también tú lo haces, pues. Y eso es bueno porque lo que estás entendiendo, que pues dice, esta es una norma ética, pero dices, yo ya he entendido que Dios me ha amado y que Él me amó primero. Dice, por eso también, pues lo amo. Mira la otra escritura, y es en Mateo 5. Sí, sí lo vi, déjame ver si 44. Sí. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que ultratajan y os persiguen. O sea, también es algo de parte de Dios que también nos lleva no solamente a amar a los que se nos hace fácil amar, sino que también sería algo ético amar a los que nos odian. O sea, vemos que Dios, pues, el estándar dice, está muy alto, pero es la manera que Dios espera que también lo hagamos, pues. O sea, también es algo que Dios dice, también esto es una norma, pues, ética, pues. No solamente amar a los que te aman, sino también amar y orar por los que te maltratan, ¿no? Por los que te odian, pues. O sea, también Dios está pidiendo eso que nosotros hagamos. Mira, ahí nos dice que es un mandato. Bueno, ¿le regresas, por fin? Perdón. Que es un mandato, que es una norma ética, y nos dice que debemos cumplirla. Simplemente dice, porque Dios lo ha ordenado, pues. Sabemos que simplemente cuando hay una orden o es un mandato, no hay como si quieres, no hay una sugerencia, sino que debemos cumplirlo, pues, delante de Dios. O sea, no podemos negociar con Dios, esto sí y esto no. O sea, Dios está pidiendo de nosotros que lo hagamos, pues, y también que seamos, pues, obedientes a su palabra. Ahora sí, gracias. Sí. Y la otra, hermanos, el inciso C, dice, Dios es el poder. Dice, Dios es el poder para vivir éticamente. Dice, nuestra naturaleza caída, dice, nos lleva a actuar de una manera no ética. Dice, incluso después de haber nacido de nuevo.
Mira lo que nos dice Pablo en Romanos 7:15 para poderle entender un poquito más de lo que habla este punto. Mira, Romanos 7:15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. A veces dices, ¿por qué estoy haciendo lo que no quiero? Y es algo Pablo que entendía bien. Si él quería hacer lo bueno, pero a lo mejor terminaba haciendo lo que no quería. Hermanos, ¿cuántas veces no nos ha pasado? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido mal porque a lo mejor en tu corazón decías, no, es que yo no quería hacer eso, pero terminé haciéndolo? Por eso este inciso, hermano, dice, Dios es el poder para vivir éticamente. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Mi hermano, que vamos a necesitar a Dios. Sea obvio que por ti no vas a poder, por más que te esfuerces, por más que digas, pues hoy sí me va a salir, pero si no buscas, hermano, dependencia de Dios, y si no dependemos de Dios, pues va a ser imposible vivir éticamente. Por eso, hermano, es importante entender que vamos a necesitar del poder de Dios para poderlo hacer. Mira, dice, el pecado que mora en nosotros, dice, nos impide hacer la voluntad de Dios. Hay una pregunta, dice, ¿qué necesitamos para vivir éticamente? ¿Qué necesitamos? Mira lo que nos responde también Pablo en Filipenses. Filipenses 2:13. Dice, bueno, esto es muy importante. Dice, porque Dios es el que vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea, hermanos, es Dios quien produce, pues, quien nos ayuda. Dice que por su buena, perdón, por su buena voluntad. O sea, es Dios, hermano. Es Dios quien nos ayuda. Algo que nos dice que dice, por sí solos no podemos obedecer a Dios. Dice, por eso vino a morar el Espíritu Santo en nosotros. Mira, ahí hay algo. Mira, el incrédulo nos dice que solo puede pecar y pecar. O sea, ¿qué quiere decir? Que solo el incrédulo solamente está pensando en hacer lo malo. O sea, ni por su cabeza pasa a hacer algo bueno. O sea, el incrédulo solamente está pensando en hacer y ya está a lo mejor, pues, planeando algo. O sea, no sé, está planeando ya a dónde ir, pero no creo, hermano, no, o sea, no está pensando hacer algo bueno. Pero el creyente, esto es importante, hermano, que lo entendamos. Dice el creyente, y nos dice allí, o sea, el creyente sí se pone a pensar, sí se pone a meditar. ¿Esto está bien o esto está mal? O sea, nosotros como creyentes sí nos ponemos a pensar. Y yo creo que no me tienes que decir, hermano, pero yo creo que muchas veces te has sentado o has platicado con alguien o con tu misma la hermana o con tu misma esposa. Oye, ¿esto que estamos haciendo sí estará bien? ¿O esto que vamos a hacer sí va a honrar a Dios? ¿Sí vamos a glorificarlo? O sea, es lo que quiero que usted me entienda, que nos tenemos, como creyentes, sí nos ponemos a pensar.
Porque ahí dice, el creyente dice, tiene la capacidad de elegir entre pecar y no pecar. Dice, el Espíritu de Dios, dice, nos capacita para eso. Dice, el Espíritu de Dios nos ayuda. Ya sabemos que el Espíritu nos redarguye, pero yo creo que muchas veces, hermanos, sí nos hemos puesto a pensar, esto no está bien, o esto no tengo que hacerlo, porque realmente no le agrada a Dios, y no lo tendría que hacer. Pero hermano, hoy sí tenemos que reflexionar y pensar, y decir, esto está agradándole a Dios. A veces puedes pensar o decir, pero hermano, esa es una mínima cosa. ¿A poco también eso? También eso, hermano. También eso le tienes que preguntar a Dios. Aunque tú creas que sea mínima cosa, también le tienes que preguntar. Porque anteriormente vimos que pues Él es todo, pues todo le pertenece a Dios. O sea, no hay nada. O sea, todo es de Él. Ahora sí, vamos a la otra, por favor. Y bueno, aquí ya vamos a todavía un poquito de la cosmovisión cristiana, pero ahorita ya vamos a entrar a algo que diferencia la cosmovisión cristiana con las demás. Sí, nomás te lo estoy anticipando para que vamos a entrar a eso, pero todavía no, nada más nos dice la cosmovisión cristiana frente a otras cosmovisiones religiosas. Esto es importante. Dice, la cosmovisión cristiana tiene dos esferas. La primera esfera, dice, la esfera sobrenatural, donde está Dios, la esfera natural, donde se encuentra el hombre. ¿Sí? Esto es importante poderlo entender, que puedas decir, la cosmovisión cristiana hay dos esferas. La primera es la sobrenatural, ¿sí? Ahí está Dios. Y la otra es la natural, donde está el hombre. Si quieres, ¿le das por favor, José Luis? Mira, cosmovisión cristiana cimentada en principios bíblicos. La primera nos dice monoteísmo, la creencia que nosotros creemos en un solo Dios que existe en tres personas. Eso es importante, hermanos. Nosotros creemos en la Trinidad, ¿sí? La dos, la creación es ex nihilo, o se podría decir también de la nada, dice, lo cual hace referencia a que Dios creó el mundo a partir de la nada. Es importante eso, hermano, eso es lo que nosotros creemos. Y la tercera, sobrenaturalismo. Dice, hay algo sobrenatural que trasciende este mundo en el que vivimos. ¿A qué me refiero? Sobrenatural, hermano, hay cosas que a veces no entendemos, pero sabemos que Dios está obrando. A eso me refiero, esa es la esfera donde está Dios, en lo sobrenatural. En ese Dios es en el que creemos nosotros. Sabemos, hermano, que Dios obra de diferentes maneras. Sabemos que a Dios no lo podemos ver, pero hemos aprendido y aprendimos que si nos amamos, o sea, vamos a poder ver a Dios. O sea, no vas a ver a Dios, pero sabemos que Él está en lo sobrenatural. Eso es importante, poder meditar.